Yo lo que les decía al comienzo es que hay que tener en cuenta que esto del el empuje es la fuerza resultante que el líquido ejerce sobre el cuerpo, es teniendo en cuenta más o menos esta historia. Por un lado tenemos como la definición de presión, que presión es fuerza sobre área. Después, por otro lado, tenemos la definición de presión hidrostática. O también, obviamente, podemos utilizar la presión absoluta, qué sé yo, que es la densidad por G y por la profundidad. Sí, perfecto. Pero, ¿qué es lo que estoy queriendo decir yo con esto? Estoy queriendo decir que el líquido me produce una presión y que esa presión va a producir una fuerza en una determinada área. Por ejemplo, acá, en, en esta cajita de zapatos que está sumergida, el líquido ejerce una presión en la cara de arriba y esa presión produce una fuerza en la cara de arriba. El líquido produce una presión en la cara de abajo y esa presión produce una fuerza en la cara de abajo. Hay una fuerza que, bueno, en la cara de arriba le voy a llamar 1, hay una fuerza que le voy a llamar 2 en la cara de abajo. Yo lo que estoy diciendo en parte es que, en parte, no es tan solo esto, es que el empuje es la fuerza resultante que el líquido le ejerce al cuerpo. Eh, ¿Por qué si es la fuerza resultante, por qué no la sumo? Bueno, porque son magnitudes vectoriales y acá no le he puesto el símbolo de vector, sino lo que estoy haciendo es sumando los módulos, porque fíjense en que una fuerza va para abajo, la F1, y otra fuerza va para arriba. Y siempre va a ser así en casos como estos, casos tipo caja de zapatos. La fuerza que, que está actuando sobre la cara de arriba siempre va a ser menor que la fuerza que está actuando sobre la cara de abajo, porque la cara de abajo está más profundo. O sea, por lo tanto, su profundidad es mayor, y si es mayor su profundidad, es mayor su presión. Y como tanto la cara de arriba como la cara de abajo tienen la misma área, pero la cara de abajo tiene mayor presión, entonces la fuerza sobre la cara de abajo tendrá que ser mayor. Siempre va a ser así. Y esta fuerza resultante que hace el líquido siempre me va a dar vertical hacia arriba. El empuje es la fuerza resultante que el líquido le ejerce al cuerpo y siempre va a ser vertical hacia arriba. Yo espero que alguien por lo menos se pregunte, ¿y qué pasa con la fuerza sobre las caras laterales? Bueno, sobre las caras laterales el líquido también está ejerciendo una fuerza, que quizás no es fácil de calcular, pero en caso como este sí, digamos, porque esto es una cajita de zapatos, esto es fácil de calcular esta fuerza. Pero hay que admitir que tanto la fuerza sobre esta cara se va a cancelar sobre la fuerza sobre esta cara. Lo mismo va a pasar entre la cara de adelante y la cara de atrás. Las fuerzas también se van a cancelar. Es por eso de vuelta que la fuerza resultante que el líquido le ejerce al cuerpo va a ser siempre vertical hacia arriba. Y es lo que llamamos empuje. Y es lo que lo podemos calcular muchas veces a través de esta simple formulita, la densidad del líquido, G, y el volumen del cuerpo sumergido. Ojo al piojo, no olvidarse de ninguno de estos dos subíndices. Estamos hablando de que es el empuje del líquido, no es el empuje, pero es la densidad del líquido, no es la densidad del cuerpo, y estamos hablando que es el volumen del cuerpo sumergido, no es el volumen del cuerpo. Bueno, en el caso que el cuerpo esté completamente sumergido, sí van a ser iguales, como en este caso, pero en otros casos no. Y también quizás se han llegado a preguntar, bueno, pero en este caso, porque el cuerpo es una cajita de zapatos, es fácil de calcular, bla, 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 bla. Bueno, no. Lo que pasa es que a ustedes les falta matemática, pero si el cuerpo fuera irregular, como no sé, como este cuerpo, que también está ahora sí parcialmente sumergido en un líquido, sucedería lo mismo. Este, acá la fuerza que el líquido le ejerce al cuerpo
serán siempre perpendiculares a la cara o la superficie que el cuerpo me ofrezca en cada lugar. Pero yo les puedo asegurar, o mejor dicho, si ustedes supieran todo lo que van a saber al terminar Matemática 1, terminar Matemática 1, quiero decir, no solamente cuando rindan este parcial, sino cuando ya termine la materia, podrían calcular ustedes mismos que en realidad la fuerza resultante de toda esa me sigue dando vertical hacia arriba. Y esa fuerza es a lo que llamamos el empuje que el líquido ejerce, que se puede calcular tan simple como esto, donde acá sí tiene sentido el volumen del cuerpo sumergido. El volumen del cuerpo sumergido es la parte del volumen del cuerpo que está sumergido. Y eso también vale la pena aclarar qué es eso, la parte del volumen del cuerpo que está sumergido. Yo creo que muchas veces también hay que decir que ese volumen del cuerpo sumergido es también lo mismo que el volumen del líquido desalojado o del líquido desplazado. ¿Qué se está queriendo decir con eso? Ahí para mí viene como otro ejemplo que también es muy interesante. A mí me parece interesante. Creo que a ustedes no les parezca interesante, pero a mí me parece interesante el ejemplo de la canoa. Yo voy a hacer un corte de la canoa, o sea, todos tenemos una idea que la canoa debe ser una cosa, qué sé yo. Así, bueno, acá va las personas. Tiene una tablita ahí para que uno se siente, una tablita para que uno se siente, pero yo no quiero esa vista. Quiero una vista más simple. Esta es la vista de la canoa. La canoa es como, bueno, todo el mundo debe haber visto, por lo menos, aunque sea en la televisión, lo que es una canoa. Y el agua, digamos que llega hasta acá. Ahora, ¿cuál es acá el volumen del cuerpo sumergido? ¿Será? O sea, esta sí es pregunta, quiero que respondan si sí o si no. Este volumen que estoy rayando acá, ¿este será el volumen del cuerpo sumergido? ¿Sí, no o todo lo contrario? Sí, eso es. Bueno, gracias por participar, pero no, no es eso. Tendría que pintar un poquito la parte de O sea, adentro. la parte de adentro también, pero a esa altura. Ah, bueno. Entonces ahí sí, 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 sí. Pero alguien podría decir, bueno, pero ahí no hay cuerpo. En esa parte que está adentro a esa misma altura, ahí no hay cuerpo. Bueno, sí, tendría toda la razón. Por eso que yo le he dicho que muchas veces más que volumen del cuerpo sumergido hay que hablar del volumen del líquido desplazado. Es como que hay que pensar que todo lo que está en rojo antes estaba siendo ocupado por el agua. Y ahora ya no hay agua, sino que está el cuerpo y lo que el cuerpo ocupa, por más que sea el hueco del cuerpo. Lo mismo sucede con la pelota. Si en vez de ser una canoa, fuera una pelota, que no, todo el mundo sabemos que la pelota es hueca, pero sucede exactamente lo mismo. Bueno, tiene una pequeña capa, digamos, pero lo mismo. La, la pelota, si la pelota está sumergida, digamos, hasta acá de vuelta, no es que deba ser hasta la mitad, pero de vuelta, ¿cuál es el volumen que antes estaba siendo ocupado por el agua y que ahora está siendo ocupado y que ahora ya no está el agua? Bueno, es todo esto que está rayado. ¿Mm? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Alguna, el error típico de acá es muchas veces confundir este volumen del cuerpo sumergido directamente con el volumen del cuerpo. Bueno, eso podrá ser en casos como este de acá. Acá sí, o casualidad, el volumen del cuerpo es lo mismo que el volumen del cuerpo sumergido. Pero en todos los otros casos que le he presentado, no. Y acá sí, el volumen del cuerpo sumergido es lo mismo que el volumen del líquido desalojado, pero acá no. Pero hay que entenderlo de esta manera. Lo que nosotros llamamos el volumen del cuerpo sumergido hay que entenderlo como el volumen del líquido que se desplazó. Antes había líquido y ahora ya no hay líquido.
Bueno, entonces uno ya muchas veces ya cree saber ya más o menos cómo funciona esto y de pronto viene problemas como el problema de la tina de baño. Bueno, supongamos que esta es la tina de baño. Al final me quedó como canoa la tina de baño, pero no importa. La tina de baño tiene, bueno, ya le vamos a poner agua, pero a mí lo que me interesa es que la tina de baño tiene un tapón. Este es el tapón que tiene la tina de baño. Bueno, recuerden que obviamente todo esto debe venir por acá una cañería, que por acá por donde se desagota el agua, qué sé yo. Pero el tapón está justamente ahí porque es lo que impide que el líquido salga. Y ahí viene la otra pregunta que también agradecería que todo el mundo me responda en base a lo que piensa. Pregunta sobre el tapón que está supuestamente dibujado en verde ahí. ¿Está actuando el empuje? ¿Está actuando el empuje, el llamado empuje de Arquímedes, empuje que podemos calcular a través de No, una ecuación como esta? no, profe. Bueno, sí, está actuando una presión, sí, y esa presión produce una fuerza, porque bueno, esa es la definición de presión prácticamente. Pero ¿está actuando un empuje que sea calculable a través de esa expresión que tenemos ahí? Este problema yo muchas veces lo doy así a mi alumno del secundario y le digo, bueno, aparte que le doy varios datos, qué sé yo, cuál es la masa del tapón, le doy la densidad del líquido, bueno, que es agua, y le doy esta altura, y le pregunto con qué fuerza hay que tirar de la cuerda, porque acá tengo una cuerda y yo quiero tirar, quiero saber con qué fuerza tengo que tirar de ahí para levantar el tapón, cosa que lo que tengan, bueno, no solamente se hace en la bañera, se puede hacer también en la pileta de la cocina, en la pileta de lavar la ropa, en cualquier cosa que tenga un tapón. ¿Qué fuerza están actuando sobre el tapón verde? Bueno, está actuando el peso del tapón, ¿El peso del líquido podría ser? la fuerza que yo le estoy haciendo. Pues, el peso del líquido, vos me decís, o sea, me estás hablando del peso del líquido, Sí. el peso del cuerpo en el líquido. No, yo te voy a decir directamente no. Podría preguntarte qué querés decir con eso, pero para hacerla corta, porque si no después empezamos a divagar con la teoría. Pero ¿qué otra fuerza más está actuando? Bueno, en realidad ya lo han dicho al comienzo. No más que yo no he seguido investigando por ese lado. Al comienzo habían dicho es la fuerza de la presión. Sí, bueno, pero yo también quiero remarcar que cuando lo he explicado así. Esta es la fuerza que la presión produce sobre cada uno de estas caras. Porque recuerden que yo calculo la presión y con esa presión calculo la fuerza y esa fuerza es lo que grafico. O sea, la fuerza resultante debido a la presión es lo que se llama el empuje. Y yo también estoy preguntando, quiero ver si esta misma idea que la fuerza resultante debido a la presión se puede aplicar a este caso. Acá, aparte de estar actuando la fuerza F, que es la que tira hacia arriba a través de la cuerda, y está actuando el peso del tapón, ¿está actuando otra fuerza más? ¿Está actuando el empuje para arriba o está actuando otra fuerza más? ¿O no actúa el empuje? Eso es lo que estoy preguntando realmente.
Estoy preguntando bien, Fer, o Sofi, ¿se entiende lo que quiero decir? Profe, Sí, 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 se entiende. Sí, profe, sí. Sí, sí, Contesta. sí, decime. para que haya empuje no tendría que haber líquido abajo del tapón. Muy bien, muy bien. Para que el empuje sea calculable a través de la formulita que tenemos, debe haber líquido por debajo del tapón. Si no, simplemente lo que tenemos es una de estas partes. Es como que tenemos la fuerza sobre acá arriba. Acá el líquido no está haciendo que sea más fácil levantar el tapón. El líquido le está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Bueno, yo le voy a llamar fuerza debido a la presión. Claro, yo creo Pero que a eso se refería una de las chicas cuando ha dicho la fuerza del líquido. ¿Puede ser? O Sí, a eso me refería. sea, la presión que sí, ejerce el líquido. sí, está bien, es la fuerza del líquido, pero no es el peso del líquido. A mí se me hace como que el peso del líquido es el peso de todo el líquido que hay adentro de la bañera. Y a mí no me interesa el peso de todo el líquido que hay adentro de la bañera. Eso es más complicadito. Bueno, o sea, primera cosa, como han dicho, creo que lo ha dicho en forma muy sintética una de las compañeras, que para que haya empuje tiene que existir líquido por debajo, ¿no? Porque el líquido que está por debajo del cuerpo es lo que va a dar la fuerza que va a ir hacia arriba. Sin ello no hay empuje. Sin ello existirá una fuerza debido a la presión, pero no hay empuje. Bueno, tampoco quiero demorarme mucho, pero ya ven cómo soy, así. Ese problema es el que muchas veces tienen los submarinos cuando descansan en un lecho arenoso. El submarino que está tratando de escaparse de, qué sé yo, de los barcos que intentan destruirlo, de pronto dice, bueno, vayamos al fondo, total, acá, hasta que pase la gente, bueno, y se van ahí. De un corte del submarino. Bueno, voy a hacer otro dibujo del submarino para que se entienda bien cómo es mi submarino. Dice, mi submarino debería haberlo dibujado amarillo, pero bueno, no importa. Bueno, ese submarino tal y cual como está ahí, ese submarino nunca jamás va a poder salir de ahí. Porque en realidad es como el tapón. O sea, por más que esto sea liviano, realmente no hay nada hacia arriba que le ejerza una fuerza. La fuerza que se le ejerce, fíjense que la fuerza que intenta elevarlo al cuerpo es la fuerza debido a la presión, pero para eso necesito tener líquido abajo. Si yo me voy al fondo, y no tengo líquido debajo, no tengo ninguna fuerza hacia arriba. Tendré el peso de todo el submarino. Alguien me dirá, bueno, pero lo llenamos de aire. Bueno, pero el aire también pesa. También va hacia abajo esa fuerza. No hay fuerza hacia arriba. La única fuerza es la de la normal, la de la hacia el piso. Y como está puesto ahí en ese dibujo, ese submarino nunca jamás podrá salir a la superficie. No tengo que ir al fondo, si estoy dentro de un submarino. O por lo menos no de un fondo que sea arenoso. Capaz que si el fondo tiene como piedrita o es más rugoso, lo que estoy queriendo decir, un fondo que sea así, más irregular, bueno, entonces mi submarino, por más que descanse, bueno, sí, está bien. Voy a tener líquido ahí abajo y entonces eso es lo que me va a dar la presión suficiente para salir. Y bueno, sí, ya sé que estoy demorando mucho. No me peguen, soy Giordano, pero la otra cosa que tienen que tener en cuenta tiene que ver con lo que le voy a preguntar. Digamos que tengo dos líquidos distintos. Y tengo dos esferas idénticas. Estas esferas, pelotas, digamos, así ahí, son iguales, idénticas en todo. Tienen el mismo radio, tienen el mismo material, tienen el mismo peso,
Nada más que la coloco en este líquido y una de las esferas flota de esta manera. Y la coloco en el otro líquido y la otra esfera flota de esta manera. ¿Mm? Bueno, a este le llamemos el líquido A y a esto le llamemos el líquido B. Entonces la pregunta es, ¿cómo es el empuje que el líquido A le ejerce al cuerpo con comparación del empuje que el líquido B le ejerce al cuerpo? ¿Es mayor, menor o igual? Bueno, esto sí, también quiero que responda. Mayor. ¿Mayor cuál? ¿Cuál es mayor? El A. El A me dicen que es mayor. Es menor. Bueno, ya tenemos dos. El A es menor. ¿Eso me estás diciendo, Julieta? No, dije yo, profe. Perdón. Felicitas. Pero me dicen que el empuje del líquido A es mayor. Y también alguien me ha dicho que el empuje del líquido A es menor. Sí, Sí, bueno, yo dije eso. bien, felicita. ¿Alguien piensa que, bueno, ya para barrer todas las opciones, ¿alguien piensa que los empujes son iguales? No sé si tenemos todas las opciones. Sería igual en el punto B, como que está flotando y en el medio, digamos. ¿Puede ser o no? En el cuerpo B. Eh, yo estoy comparando el empuje que el líquido le ejerce, que el líquido A le ejerce al cuerpo, a la esfera, lo estoy comparando con el empuje que el líquido B le ejerce a esta otra esfera. O si querés, es la misma esfera, no son dos esferas idénticas, es la misma esfera que la he sacado de acá, le he puesto primero el líquido A y flotaba de esta manera, y la saco y la coloco en el líquido B, y la misma esfera flota de esta otra manera. Estoy queriendo comparar los empujes que cada uno de los líquidos le ejerce a la esfera. En A puede ser mayor porque el cuerpo está más elevado en el agua. No sé si me explico bien. Sí, yo te Yo entiendo creo que son perfectamente. iguales, ¿Por qué por- pensás que son iguales? Bueno, ya alguien porque entiende. los líquidos tienen distintas densidades y el valor sumergido del cuerpo es distinto también. Y eso me lleva a pensar qué cosa. Que Bueno, los sí, empujes pueden ser iguales, digamos. pueden ser, pero sí, sí, o sea, yo te entiendo lo que estás queriendo decir, como si acá este líquido es menos denso, puede ser que tenga mayor volumen, como tiene mayor el cuerpo sumergido, puede ser que sea igual a esto. Bueno, en realidad la respuesta acá es muy contundente. Los empujes son iguales. Y si queda alguien en esta comisión que rindió el examen de ingreso a medicina del 2020, quizás reconozcan a este como uno de los problemas. ¿Y por qué son iguales? Porque el cuerpo está en equilibrio en los dos lados. Porque el cuerpo está en equilibrio en ambos lados. Y si está en equilibrio, las fuerzas que van para arriba deben ser iguales a las fuerzas que van para abajo. Y como son esferas idénticas, o como le había dicho otra variante, era que sea la misma esfera, nada más que primero le he puesto en un líquido, después le he puesto en otro líquido. Bueno, el asunto es que los pesos son iguales. Y si los pesos son iguales, y en ambos casos está en equilibrio, o sea que en ambos casos el empuje es igual al peso, pero los pesos son iguales, entonces bueno, no me queda otra que los empujes sean iguales. Y lo que siempre confunde es por esta formulita. Porque uno ve que uno tiene mayor volumen de cuerpo sumergido que el otro. Entonces, pero por otro lado está la intuición. Acá dice uno flota más. Entonces, si flota más es porque el empuje es más grande. Bueno, pero eso no puede ir, o sea, eso, si fuera el mismo líquido está bien, pero justamente son líquidos distintos. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, hay una cosa que
el empuje te ayuda a resolver, pero después está lo otro, que es lo que hemos visto en dinámica. Cuerpos en equilibrio implican suma de fuerza igual a 0. Nada, vamos a ir viendo cada vez más fuerza, más fuerza. Cuando estén en física 2 van a ver otra fuerza más, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, pero siempre que el cuerpo esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas es 0. Bueno, disculpen chicos, porque en realidad ya hemos pasado que 30 minutos de divague. Pero no sé, a mí me parecen cosas que después son importantes, porque este tema se presta para las preguntas, ¿no? No sé cómo se presta para las preguntas, quería empezar con justamente eso, haciendo un repaso de lo que es la teoría del tema y haciendo énfasis en algunos puntitos que muchas veces creo que no quedan tan claros. Profe, una pregunta. ¿Y consideran que están en equilibrio porque la pelota está quieta nada más o hay otra cosa por Bueno, lo que consideran? la verdad que el enunciado no dice mucho, porque qué es lo que yo te he dicho, yo coloco una esfera en este líquido y, bueno, no sé si lo he dicho, pero uno entiende como que la esfera se queda ahí. No es que esta es una fotografía instantánea y apenas la suelto ya la esfera se va al fondo, no. O sea, yo creo que se coloca una esfera en un líquido, en el líquido A, y flota, he dicho, flota de esta manera. Coloco la esfera en el líquido B y la esfera flota de esta manera. Una vez que ya la soltamos, yo no estoy ejerciendo ninguna fuerza. Siempre que el cuerpo esté flotando o esté hundido, bueno, en realidad es una cosa que uno interpreta del enunciado. Uno interpreta que el cuerpo está en equilibrio. Quizá porque si no está en equilibrio te lo deberían decir, o debería haber un indicador muy fuerte, pero en general empuje, todo el tema de empuje, que es lo que vemos hoy, se plantea con cuerpos en equilibrio. Por supuesto que puede haber casos que no estén en equilibrio, como lo que ustedes tienen que hacer para la entrega de los informes, o bueno, más divague, pero bueno, en este caso espero que sí lo entiendan. Supongo que yo tenga, si quieren, una pileta o un recipiente muy grande con agua, y yo agarro una pelota y la sumerjo hasta acá. Y en ese momento la suelto. O sea, una pelota de lo que quiera, una pelota de vóley, una pelota de básquet, una pelota de fútbol, de lo que quiera. Yo la tengo sumergida en agua, no sé si quieren 1 metro, tampoco me interesa mucho, pero la tengo completamente sumergida en agua ahí y la suelto. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando yo tengo una pelota de lo que sea que estaba sumergida en agua y la soltamos. ¿Qué es lo que va a pasar con esa pelota? Sube. Volver a la por arriba. superficie. Va a volver a la superficie. Yo la voy a dibujar y todavía no está en la superficie, pero ¿qué fuerzas están actuando ahí? El peso y el empuje. El peso hacia abajo, el empuje hacia arriba. ¿Y son iguales? Si son iguales, va a quedar totalmente No, sumergido. ¿son iguales? ¿Es Totalmente. una pregunta? Ah, En el No, caso de la pelota. no. El empuje va a ser mayor, entonces va a flotar parcialmente sumergido. Ah, el empuje va a ser mayor. No, yo no te estoy preguntando toda esa parte. Está bueno que lo que estás diciendo. Entonces el peso lo dibujo más chico. Bueno, pero yo lo que quiero llamar a la reflexión es que en este caso, la suma de fuerza sobre esto va a seguir siendo igual a masa por aceleración. Yo a eso lo que quería decir cuando el empuje es una fuerza más, que va a entrar dentro de la suma de todas las fuerzas. Acá quizá cuando yo la tenía sumergida, estaba en equilibrio. Acá estaba en una situación en equilibrio porque yo la tenía sumergida. Estaba actuando el peso, el empuje, y está actuando la fuerza que yo le estoy haciendo. Y la práctica me dice que yo le tengo que estar haciendo una fuerza para abajo, para mantenerla sumergida. Y cuando ya llega a la superficie y después que empieza a subir, baja, y se queda ahí en la superficie quieta, uno entiende, más allá que, qué sé yo, que esté a la mitad o no, que no me interesa, digamos, esa parte,
pero que ahí, como nadie la está tocando, la única fuerza que van a actuar son el peso y el empuje. Y que son iguales, porque acá el cuerpo está en equilibrio. Y acá el empuje y el peso no son iguales, porque aparte está actuando esta fuerza F, pero con estas tres fuerzas, el cuerpo otra vez vuelve a estar en equilibrio, pero en el medio no está en equilibrio. Bueno, esto también tiene que ver con los prácticos que tienen que hacer ustedes, esos informes de laboratorio y todo lo demás historias, pero espero que se haya entendido y... Sí. Que le empuje arriba cuando ya está flotando. Sí. Este empuje es distinto, el valor, ¿eh? O sea, y por lo tanto, de acuerdo a todas las cosas que nosotros venimos haciendo, deberían ponerle un nombre distinto. ¿Por qué es distinto? Porque en los dos primeros casos, el volumen del cuerpo sumergido es el volumen de todo el cuerpo. Por eso, tanto en esta situación como en esta situación, el empuje es el mismo. Y es distinto del empuje en esta otra situación. Porque acá el volumen del cuerpo sumergido es distinto de los otros dos. Después, obviamente, el peso de la esfera será el mismo en los tres casos porque es la misma esfera. Eso sí, lo van a ver en el laboratorio y como para que se den una idea de cómo lo pueden ver en la vida real. No sé si alguna vez, bueno, se metió en el río o en la pileta. No sé si alguna vez han jugado de tratar de meter la pelota hasta el fondo y ver cómo sale volando para arriba. Sí, también pasa eso. Entonces, imagínense ese recorrido que hace la pelota. Bueno, obviamente ustedes le están empujando, ¿no? Pero el recorrido que hace, bueno, a la inversa de lo que dibujó el profe, para arriba. Bueno, en algunos casos a veces puede hundirse, entonces a medida que se va hundiendo hasta que queda en equilibrio, va pasando todo eso que le explicó el profe y toda esa situación con las fuerzas. Claro, esto lo que yo he hecho acá es con una pelota, pero obviamente si fuera con una piedra en el río, bueno, la piedra no va a flotar, no va a estar arriba. Y para que esté en la mitad y esté quieta, yo le tengo que estar haciendo una fuerza, pero yo le tengo que estar haciendo una fuerza para arriba, justamente. Y cuando la suelto, la piedra se va ahí al fondo. Bueno, y en el camino también vamos a ver una situación que no es de equilibrio, cuando llega al fondo va a estar en una situación de equilibrio. Es importante que tengan en cuenta que hay situaciones de equilibrio que tienen que ver con empuje y hay situaciones que no son equilibrio, que obviamente van a estar gobernadas por la segunda ley de Newton, la suma de fuerza igual a masa por aceleración, que también tienen que ver con empuje. Pero nosotros en este tema de problema, únicamente analizamos el equilibrio. Salvo que el problema me lo mencione muy puntualmente, que me dé a entender que no esté sucediendo eso. En realidad siempre pensamos que todos estos cuerpitos están quietos, y si están quietos están en equilibrio. Bueno, ya fue, no sé, tipo consulta de teoría esto. Espero que les haya servido. Y ahora sí vamos a pasar a hacer los problemas. ¿Te parece ese orden que estaba, Fer, el 17 primero? Yo empezaría por el 19, que es justamente el caso sencillo del flota parcialmente sumergido. Ah, bueno. Y quizá después el 17, porque ahí el 17 es Arquímedes de peso aparente, lo vería después. Por ahí el 19, el 18 y el 17, lo haría así yo. Bueno. Vamos a ver entonces. Vamos a empezar primero con el problema 19. Que está buena la variante esta que le han hecho. Porque es como el mismo problema que teníamos antes, nada más que lo preguntan ahora de una manera más sencilla. Vamos a correr esta pizarrita para acá.
Una balsa de madera tiene una densidad de tanto, su superficie tiene un área de tanto y el volumen es de tanto. Cuando la balsa se pone en agua dulce. Y ahí pregunta, ¿qué profundidad H está sumergida en la parte inferior de la balsa y cuál es el peso máximo que puede soportar la balsa sin hundirse? Lindos problemas. Siempre, como siempre, es importante hacer un dibujo de todo esto. Yo voy a hacer otro dibujo. A ver. Cuando me hablan de la superficie que tiene un área de tanto, me están hablando de esto. Este es el área de 5,7 metros cuadrados. Y el volumen de todo esto, el volumen de todo este cuerpo por enunciado es de 0,6 metros cúbicos. Me están preguntando la H, pero no me están preguntando la H de esto. Yo esto lo voy a poner con otra H mayúscula, ¿no? ¿Qué lo podríamos calcular? ¿Cuánto vale esa? Sí. Pero primero pensemos en esto. Perdón, el dibujito primero. El dibujito ahora de costado. Bueno, medio chueco esto, pero no importa. Y ahora el líquido. Ahí el líquido vamos a entender bien cómo lo estoy dibujando. ¿Qué profundidad H está sumergida? Esto es lo que me están preguntando. Esta profundidad H que está sumergida. Eso es lo que me están preguntando. Bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre la balsa? ¿Fuerza actuando sobre la balsa? El El peso y peso. el empuje. Muy bien, el peso siempre vertical hacia abajo, el peso de la balsa y el empuje sobre la balsa. Y acá vamos a empezar de vuelta. Sí, en general los problemas se resuelven planteando siempre el equilibrio de toda la fuerza, o sea, como uno entiende, quizás de vuelta no está tan claro en el enunciado, pero por eso yo se lo decía que en general todos estos problemas de empuje como que tienen una parte, o sea, hay que entender que los cuerpos están en equilibrio, y si están en equilibrio y estas son las únicas fuerzas que están actuando, entonces el empuje es igual al peso. Empuje, formulita, densidad de líquido, G, y el volumen del cuerpo sumergido. Yo voy a rayar de vuelta cuál es el volumen del cuerpo sumergido. Esto es el volumen del cuerpo sumergido. Y acá siempre con... Bueno, no es siempre, perdón, pero muchas veces hacemos esta triquiñuela, así que en este tema. Peso igual a m por g, pero por otro lado uno sabe que la densidad, la masa de la balsa, la masa de la madera. O sea, uno sabe que la densidad de la madera va a ser la masa de la madera sobre el volumen de la madera que es mi cuerpo. Entonces yo de acá puedo despejar masa como densidad de la madera por el volumen de la madera. Y eso es lo que voy a hacer yo acá. En vez de poner peso, que podría poner m por g, en vez de poner esta m, voy a poner la densidad de la madera por el volumen.
Eso es la masa del cuerpo. Y bueno, por G. Profe, siempre podemos decir que la masa es igual a la densidad por el volumen del cuerpo. Sí, podés partir ya directamente de esto y no como yo hago, que yo pongo que la densidad es masa sobre volumen y después de ahí despejo. Ya, lo que es bien importante es que no te confundas en la masa de quién. O sea, por eso la masa de la madera, la densidad de la madera por el volumen de la madera. ¿Mm? Porque cuando no le pones su índice, todo es lo mismo. Todos son densidad, todo es volumen y entonces obviamente te vas a confundir. ¿Mm? Sí, profe. Perdón, esto es M de madera y esto es la M que todo esto es la masa. ¿No? Lo voy a borrar esto. Bueno, pero eso es la masa del cuerpo. ¿No? Matemáticamente lo que podemos hacer para que quede todo más bonito y no me problematice yo tanto es simplificar la G. Recuerda que simplificar es la versión abreviada de esta G que está multiplicando. Alguna de las G que está multiplicando pasa por el otro lado dividiendo y G dividido en G es de 1. ¿No? Pero ahí ya puedo calcular prácticamente lo que me piden. ¿No? Yo lo voy a hacer por el método largo. Densidad del líquido a ver, en agua dulce. Eso me dice el problema. ¿Cuál es la densidad del agua dulce? Solo tienen que buscar en tabla. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Muy bien. 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿No? El volumen del cuerpo sumergido va a ser mi incógnita. Y del otro lado tengo la densidad de la madera, que son 600. Que es 6 por 10 a la 2, estos son 600 kilogramos por metro cúbico. Y el volumen de la madera. Pero el volumen de la madera es lo que me daban de dato. 0,6 metros cúbicos. Fíjense en cómo todas las unidades, digamos, están hechas de forma tal que esto me va a quedar directamente en tantos metros cúbicos. ¿No? Entonces esto es 0,6 por 0,6. Esto es 0,36 si no me equivoco. ¿Es así? Profe, y al volumen ese del cuerpo sumergido se lo puede poner como superficie por altura sumergida para que te dé la altura directamente. Claro, claro. Yo lo que muchas veces hago, tenés toda la razón, pero mi manera muchas veces de pensar es, en estos tipos de problemas siempre se plantea esto. Entonces bueno, esta expresión está buena porque es una expresión donde yo tengo una incógnita. No es una expresión donde conozca todo, no, porque no me sirve una expresión donde uno conoce todo lo que aparece. Tampoco me sirve una expresión donde yo desconozca dos o más cosas, no. Acá hay una sola cosa que desconozco, el volumen del cuerpo sumergido. Una vez que ya lo calculamos al volumen del cuerpo sumergido, 0,36 metros cúbicos, nadie me ha dicho, pero creo que porque es 0,6 por 0,6. Sí, profe, es 0,36. Bien. Pero recordamos de, bueno, fijándome en la formita, que es un paralelepípedo de vuelta, ese volumen, el cuerpo sumergido no va a ser otra cosa más que el área por la altura que está sumergida. Y acá yo ya tengo esto, ya tengo cuánto vale el volumen del cuerpo sumergido, ya tengo cuánto vale el área, y lo único que tengo que hacer de acá es despejar H, y H es la incógnita. ¿Mm? Esa parte no la voy a hacer, pero bueno, tienen que dividir 0,36 en Da 5,7. 0,06. Sí, bueno, algo dará. Pero no hay que marearse tanto con los números.
es interesante el planteo. Está en equilibrio, entonces igualamos el empuje con el peso. Porque son las dos únicas fuerzas que actúan. Esto es falso que siempre el empuje es igual al peso. Esto es como, pensar que el empuje siempre es igual al peso es como pensar que la normal siempre es igual al peso. No, no. Quizás sean en muchos casos, pero bueno, quién sabe será en el caso del parcial. Pero después otra triquiñuela que yo hago en vez de peso, termino poniendo densidad por densidad del cuerpo, por el volumen del cuerpo, por G. Eso sí lo pueden hacer siempre. Ahora, muchas veces no conviene hacerlo porque me mete como incógnita la densidad del cuerpo y yo no la conozco la densidad del cuerpo, no me la dan como dato y entonces muchas veces me conviene ponerlo como M por G y listo. O algunas veces como P nomás porque el dato era el peso. No sé. Esto ya depende de cada problema. Pero como que es un truco muy utilizado esto, en vez de peso poner densidad del cuerpo, volumen del cuerpo y G. Eso sí es cierto. El punto B es totalmente distinto. Obviamente una variante de lo que estamos diciendo, pero a la vez ya totalmente cambia. Yo creo que lo más difícil de entender es cómo es esa situación, cómo es, ¿qué es lo que me preguntan? El máximo, ¿cuál es el máximo peso que puede soportar la balsa sin hundirse? ¿Qué es lo que quiere decir que esté hundida la balsa? No sé. He visto tantas cosas al respecto que la experiencia nos dice que en general les cuesta entender mucho que la situación límite es esta. Bueno, ¿cuál es el peso máximo que puede soportar la balsa sin hundirse? A pesar que está completamente sumergida, bueno, no podremos decir que está hundida, porque por lo menos la cara de arriba de la balsa no está por debajo del nivel del líquido. Sin embargo, apenas le pongamos un pequeño pesito más o le apliquemos una fuerza un poco más, esto va a estar completamente sumergido. En esta situación es lo que nos piden que hagamos nuestro análisis. ¿Cuál es el máximo peso que podrá soportar? Bueno, lo podemos ver de dos maneras, o como lo teníamos antes, podríamos pensar que acá hay una persona. Bueno, supongamos que es una persona que está ahí. Pero ahora ya nuestro sistema cambia. Por eso habla de cuál es el máximo peso que podrá soportar sin que se hunda la balsa. También me podrían preguntar una fuerza, ¿cuál es pero viéndolo a esto como todo un sistema, todo esto como un sistema, de vuelta tendríamos que pensar en el peso balsa, en el peso extra, que es el que me están preguntando, y en el empuje que recibe la balsa. Y de vuelta tendríamos que pensar que esto está en equilibrio. Y si está en equilibrio, la suma de toda la fuerza debe ser 0. Y igualamos las fuerzas que van para arriba con las fuerzas que van para abajo, o las fuerzas que van para abajo igual a las fuerzas que van para arriba. El peso extra, que es nuestra incógnita, más el peso de la balsa, igual al empuje de la balsa en esta nueva situación. Se lo llama E1, sobre todo para decir con qué es distinta de esta E que teníamos antes. No es la misma E que teníamos antes.
peso extra en mi incógnita. Este peso, bueno, voy a hacer lo mismo que antes, ¿ah? La densidad de la madera, el volumen de la madera, G, y el empuje, la densidad del líquido por G y el volumen del cuerpo sumergido. Pero acá pasa algo que no pasaba en el otro problema. ¿Cuánto vale acá el volumen del cuerpo sumergido? Es igual al volumen del cuerpo total. Bueno, es igual al volumen del cuerpo total, que por otro lado es dato del problema. Entonces, si se fijan, esto es dato del problema, esto es dato del problema, esto es dato del problema. Todo esto es dato del problema. Y ahí lo único que tengo que hacer es calcular cuánto vale el peso extra. O sea, siempre también, obviamente, fijándome que tengo todo dentro del mismo sistema de unidades, que no estoy mezclando, qué sé yo, centímetro cúbico con cosas que estén en metros sobre segundo cuadrado, pero bueno, acá afortunadamente no tenemos problemas con las unidades. Y hecho de esta manera, despejamos simplemente y encontramos cuánto vale el peso extra. Que de vuelta, en vez de decir peso extra, también hubieran podido preguntar, qué sé yo, ¿cuál es la fuerza máxima? ¿Cuál es la fuerza que tengo que hacer para que el cuerpo esté, la máxima fuerza que le puedo aplicar sin que el cuerpo se sumerja completamente? Bueno, cambiarle nombre. En vez de, acá le he llamado, en el problema le he llamado peso extra o máximo peso que puedo poner, y yo, mi ejemplo, le digo cuál es la fuerza que yo podría ejercer. En este caso, es exactamente lo mismo. En muchos casos no es lo mismo reemplazar un peso por una fuerza, pero en este problema, porque está en equilibrio, sí. ¿Alguna pregunta? Yo acá quería rescatar, chicos, la importancia de hacer los esquemas y mostrar las fuerzas. O sea, no nos escapamos de esa situación porque si no, no podemos plantear las ecuaciones. Así que, así como en dinámica hacíamos el diagrama de cuerpo libre, bueno, acá es muy parecido y es muy importante que dibujen las fuerzas, dibujen la situación. Si no, pueden llegar a obviar alguna cosa y ahí entonces no va a estar bien el planteo. Si este problema como que este tipo de problemas, todo empuje como que se presta para ese tipo de cosas, ¿eh? Para que en realidad lo que pasa, bueno, sí, lo que pasa es que en el práctico hemos hecho un problema con tal cosa, pero bueno, en este problema obviamente las fuerzas iban para el otro lado, pero como no han dibujado la fuerza, no se han dado cuenta y bueno, está todo el problema mal. Entonces, lo que acaba de decir la profesora es sumamente importante. Hacer un dibujito de la fuerza. Y recuerden, siempre si están en equilibrio implica que la suma de fuerzas es igual a 0, que yo lo hago más fácil en la línea de abajo, siempre pongo la fuerza que van para un lado, por ejemplo, los dos pesos que van para abajo, tienen que ser igual a la fuerza que van para arriba. En este caso, el empuje. Eso es como lo mismo, ¿no? Pero es porque está en equilibrio. Si no estaría en equilibrio, no podría hacer eso. ¿No hay más preguntas, chicos? No, profe. Bueno. El otro problema que quiero que hagamos, el 18, ¿te parece hacemos entonces, Fer, verdad? Sí, ya con esto, no sé, el 18 quizás ya es repetición de esta última parte, pero como plantearlo, estaría bueno plantearlo nada más. A ver.
Porque bueno, ahí van a tener la dificultad de calcular el volumen de la esfera. Bueno, a mí no me toca este tema para hacer para el parcial. Yo también quiero que hablemos después un poquito del parcial, pero... Sí, chicos, se han llegado a inscribir todos. Eso, si alguno no se ha inscrito, tiene que avisar porque ya se cerró el formulario. Profe, ¿cómo sabemos si estamos inscritos? ¿Y has llenado el formulario que te llegó por correo? Sí, sí. Bien, entonces ya estás inscrito. Mira, Edu, yo te voy a anotar la gente que ponga en el chat que no se ha inscrito en el formulario, ¿sí? Bueno. Así después vos los incluís. Bueno, a ver, una pelota de tenis. Una pelota de tenis tiene un diámetro de tanto y una densidad promedio de tanto. ¿Qué fuerza es necesaria para mantenerla completamente sumergida bajo el agua? Bueno, o sea, la pelota para mantenerla completamente sumergida bajo el agua. Bueno, fuerza. Una fuerza que no nos podemos escapar, que es el peso de la pelota. En este tipo de problemas, ¿qué otra fuerza más deberíamos tener? El empuje. El empuje, que siempre va a ser vertical hacia arriba. Es importante que también entiendan que siempre es vertical. ¿Y qué otra fuerza más falta? Si leemos el enunciado, no tenemos que dar cuenta de eso. Y la fuerza que hace el hombre. ¿Y para dónde sería esa fuerza? Para abajo. En la dirección del peso, igual que el peso. En la dirección del peso. Para abajo. Muy bien. Y hay algo que no dice, bueno, en realidad sí hay no lo dice explícitamente, pero dice para mantenerla completamente sumergida, para mantenerla. Eso de vuelta me está hablando de una situación de equilibrio. Situación donde la suma de toda la fuerza va a ser igual a 0. Por lo tanto, las fuerzas que van para abajo es igual a la fuerza que van para arriba. Esta es mi incógnita. Perdón. El peso. Sí, ya podría ser M por G, pero ya recuerden, se lo hemos hecho ya varias veces, por eso yo lo voy a poner directamente ahora. La densidad del cuerpo, que es la esfera, el volumen de la esfera y G. Y el otro es la densidad del líquido, el volumen del cuerpo sumergido. Para hacerlo en orden es así. Densidad por G por el volumen del cuerpo sumergido. Pero acá el volumen del cuerpo sumergido es el volumen del cuerpo. Entonces, este es mi incógnita. Después, la densidad del cuerpo lo tengo de datos. Esto lo tengo de datos. El líquido me dicen que es agua. Tengo esto. De vuelta tengo G. Lo único que me está faltando es el volumen de la esfera. El volumen de la esfera yo le tengo que decir nomás cuál es la formulita. 4/3 de pi por el radio al cubo. Obviamente el problema le da el diámetro. Con el diámetro sacan el radio. Ya teniendo el radio ya sacan cuál es el volumen. Y de ahí lo llevan a la expresión
Profe, abajo. Sí, una sí, decime. pregunta. ¿No podemos simplificar, digamos, o anular los volúmenes? Bueno, esa es la otra cosa que justamente le estaba a punto de decir. Chicos, no simplifiquen. Si no saben simplificar, no simplifiquen. No, en este caso no se pueden simplificar ni los volúmenes ni G. No se simplifican esas cosas. Ok, Si para ustedes es un profe. gran interrogante cuándo se simplifica, cuándo no se simplifica, bueno, entonces no simplifiquen nunca, porque lo más probable es con que se equivoquen en el momento del parcial. ¿Mm? Que les puedo decir por qué, más o menos. Sí, ¿Se sí, aplica? decirle. Cuando vos simplificás, vos parate en el igual. Lo que está para la izquierda y para la derecha, eso se llaman miembros. Entonces, cuando vos simplificás es cuando vos podés sacar un factor común entre los ambos miembros y, como son iguales, lo simplificás. Acá vos tenés F que te está sumando a las cosas, ¿me entendés? A ver, ¿dónde estamos? Bueno, en lo de No, abajo. no, es que quería mostrarte cómo acá sí podés simplificar. ¿Ves? Claro, ahí es como si fuese que vos pongas un paréntesis y digas a G la saco para afuera del paréntesis en los dos. Y digas, bueno, ahí G son iguales, las simplifico. Genial. Pero cuando vos bajas al otro, donde el profe había sumado la fuerza, ahí, Acá no son simplificables ni los volúmenes ni G en este problema. y no, porque tenés ahí presión externa, entonces podés, peso externo, perdón, y vos decís, che, ¿hay una G ahí? No, yo no puedo sacar factor común entre los dos miembros. Los dos no tienen todos lo mismo. Entonces eso te pregunta vos también acá, che, F, ¿tendrá una G asociada? No. ¿Puedo sacar entonces factor común entre ese primer miembro? No. Bueno, entonces no se me pueden simplificar. Las G solamente están en dos términos de los dos miembros. No sé si me has entendido, Te María. No, sí, muchas gracias. De nada. Mire, yo le diría algo por el estilo. ¿Qué sé yo? ¿Qué podemos simplificar esta X con esta X? ¿Se puede No, simplificar no se eso? puede. Y bueno, entonces, ¿por qué están queriendo simplificarlo casi es la misma estructura? O sea, si quieren la X hagan de veces que es como la B, que aparece en ambos términos y de pronto hay un término que no tiene la X. Es por eso que no lo puede simplificar. ¿No? O sea, a mí me resulta extraño porque lo entiende muchas veces tan bien que cuando es con X no se puede simplificar, pero cuando ya es con B o con G, bueno, ahí ya no sé si se puede simplificar o no. Mi consejo de vuelta es, bueno, aparte que repasen matemática, si no saben cuándo simplificar, no simplifiquen nunca, porque lo más probable es que erren en el momento del parcial. Y repasen matemática para saber bien cuándo se simplifica y cuándo no. Y bueno, eso es lo que yo tendría para decirle con respecto a este problema. Bueno, porque ya quedó ahí prácticamente hecho. O sea, tiene para reemplazar valores numéricos nomás y listo. Es para reemplazar valores numéricos una vez que ya hemos hecho el esquemita con la fuerza, que ya he reemplazado cada una de las fuerzas por las expresiones que le corresponde. Bueno. Vamos a hacer un problema más. Por lo menos un problema más. El 17 o el 20 tienen un planteo parecido. No sé cuál va a elegir. Sí, en realidad el 20 se parece más a alguno del parcial, digamos. Sí, sí, sí. Porque el 17 tiene la pregunta esa, ¿servirán estas mediciones para saber si la corona está hecha de oro puro o no? Bueno, Está muy bueno. en cambio el otro es más concreto, calcula el volumen. Sí, sí, sí. Pero
pero se basan en lo mismo, o sea que con que haga el 20 me parece mejor que el 17, eso te iba a decir. Sí, sí, sí. Vamos a hacer el 20. Profe, el trabajo práctico de este año tiene 18 puntos. O sea, estos serían los del año pasado. ¿Están ordenados así? Te cuento que no sé por qué apareció una nueva versión de última hora. Claro, porque el 19 sería el 17 de que tenemos Sí. en el PP. Sí, sí, no sé por qué lo han cambiado a última hora. Lo que está impreso, yo tengo la versión impresa, también es distinta de lo que está puesto ahora en el aula. Pero bueno, básicamente son los mismos problemas y hay unos adicionales que les va a servir para practicar, que yo diría que si no lo han bajado al PDF ese, lo bajen porque son todos problemas del mismo tipo que venimos haciendo ahora y para que puedan practicar las distintas versiones, si está totalmente sumergido, si hay una fuerza aplicada hacia arriba, hacia abajo. Yo diría que los bajen a ese PDF con problemas adicionales. ¿Y por qué lo han cambiado? La verdad que no sé, eso voy a preguntar mañana que tenemos la reunión. Así que sí hay dos versiones, los que lo han bajado al comienzo, cuando ni bien lo han subido al material es una, y a mitad de semana lo han cambiado. Así que bueno, y creo que ha sido porque las respuestas estaban cruzadas, o sea, las respuestas, Han arreglado la respuesta. claro, pero han cambiado han cambiado la versión que tiene otra numeración, o sea, las respuestas que a ustedes les pasaba que no les coincidía es porque era de esa versión que está puesta ahora, pero también han cambiado los problemas y la numeración. Así que bueno, disculpen esas improlijidades, pero los problemas son prácticamente los mismos, o sea, no van a perder en cuanto al contenido. Va a haber algunos cambios nada más que bueno, no, vamos a tener que adaptar. Sí, vamos a tener que adaptar con las cosas. Una pregunta que parece que no tiene nada que ver con nada. ¿Con qué se mide la masa de un cuerpo? ¿Con qué instrumento? Digamos, la temperatura se mide con un termómetro. La velocidad se mide con un velocímetro. ¿Con qué se mide la masa de un cuerpo? Una balanza. Una balanza. Muy bien, muy bien, muy bien. La masa del cuerpo se mide con una balanza. Ahora, otra pregunta. ¿Con qué se mide el peso de un cuerpo? Puede ser con el dinamómetro. Muy bien también, con un dinamómetro. Un dinamómetro es un aparato para medir pesos. La balanza no mide pesos, la balanza mide masas. Es cierto que obviamente que hay una relación entre estas dos cosas, pero no son iguales. Un dinamómetro, la verdad que podría agarrar ya mismo, googlearlo así ahí, sacar una imagen y traerla para acá. Pero un dinamómetro es más o menos como esto. Bueno, acá tiene un ganchito para que vos lo colgues muchas veces de no sé, de un fierro que esté por ahí, que esté firme, y si no lo sostenés vos en la mano. Es como un ganchito y acá tiene una escala graduada. ¿Sí? Tiene por acá algo donde hay por ahí un indicador que va subiendo o bajando. Y acá esto está graduado. Obviamente no estará graduado en kilos, en kilogramos, porque no es masa. Esto estará graduado en newton, 20 newton, 30 newton, así ahí. Y eso está enganchado de vuelta. Por acá tiene otro ganchito, donde acá se cuelga, el primer ganchito de arriba es para que vos lo colgues de algo que esté firme. Y el segundo ganchito de acá abajo es donde vos le colgás la cosa que vos querés saber cuál es el peso. Esto lo utilizan mucho los pescadores. Los pescadores, digamos, cuelgan ahí
el pescado que acaban de sacar. Bueno, yo lo hago al dibujito porque uno capaz que lo relaciona, sí, porque mi tío se iba a pescar y llevaba tal cosa. O yo he visto una vez una película o un documental donde estaban viendo cuánto pesaba eso. Bueno, sí. Es eso, básicamente. Y acá hay como nosotros le decimos un fiel, si quieren es como un palito que va bajando. Obviamente cuando sea más pesado, va a estar esto más abajo, va a estar esto más abajo, qué sé yo. Y acá en esta escalita que está, se recita en blanco, están graduados que me dicen tantos newton, tantos newton, tantos newton. Y me indica exactamente el peso de lo que se está colgando ahí. Es el instrumento para medir pesos, se llama dinamómetro. El instrumento para medir masa se llama balanza. Bueno, esto es lo que vamos a necesitar utilizar porque muchas veces hay variantes de este problema que me está diciendo. Una muestra de mineral pesa 17,5 newton en el aire. Eso es lo que generalmente le llamamos simplemente el peso en el aire. No es el peso del aire, como dicen muchos, no. Es el peso que tiene el cuerpo en el aire. El peso que tiene algo en una situación normal, digamos. Pero después, uno lo que, la intuición no, lo que la práctica, lo que la experiencia me dice es que si yo a este mismo, bueno, con el pescado es bastante fácil, pero si esto en vez de ser pescado fuera, lo voy a sacar pescado porque si no, no me va a quedar bien el ejemplo con el pescado. Digamos que yo acá tengo una piedra. ¿Cómo hablaban ahí de un mineral? Bueno, digamos que yo me imagino esto, como que acá hay una cuerdita y acá con esa cuerdita han enganchado una piedra de ese mineral que están hablando, digamos. La piedra. Entonces, cuando estaba en el aire, pesaba tanto. Sin embargo, después a la misma piedra esa, la llevan y la ponen dentro de un recipiente que contiene un cierto líquido, que creo que por el problema es agua, y ahora la piedra está completamente sumergida. Y entonces la pesan a la piedra, pero la pesan a la piedra completamente sumergida. Lo que me marca en esta nueva situación es algo que nosotros llamamos el peso aparente. Lo que peso cuando el cuerpo está completamente sumergido, o está completa o parcialmente sumergido, es lo que llamo el peso aparente del cuerpo. Y eso por enunciado, o eso es lo que hay que entender, que en este caso es de 11,2, bueno, 11,20, 11,2 newton. En esta nueva situación, yo quiero que hagamos diagrama de cuerpo libre de esta piedra en esta nueva situación para que entendamos de dónde sale esto. ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? La tensión, el empuje, el peso aparente. Bueno, venías bien. La tensión de la cuerda que va para arriba, el empuje que va para arriba y el peso que va para abajo. Bueno, esos son, pero está perfecto que lo hayas dicho y te agradezco mucho que hayas participado, que si no es terriblemente aburrido hablar prácticamente solo. Pero estas son las únicas fuerzas que actúan sobre este cuerpo. La tensión de la cuerda, que me la tira hacia arriba, el empuje, que me hace una fuerza hacia arriba, y el peso que me ejerce una fuerza hacia abajo. Este peso
esto que yo llamo peso, que es lo que nosotros llamamos peso, es lo que muchas veces en este subtema le llamamos el peso en el aire. Porque es lo que pesa el cuerpo en el aire. Sin embargo, el peso aparente es lo que nos indica el dinamómetro. ¿Y qué me indica el dinamómetro? El dinamómetro me indica la fuerza que nosotros le estamos haciendo a través de, en este caso, la cuerdita. Porque esta cuerda, perdón, esta cuerda le está ejerciendo también una fuerza al dinamómetro. ¿Qué fuerza se le ejerce al dinamómetro? La tensión. Debería llamarle T', para que se entienda bien que es acción y reacción. A esto que llamamos el peso aparente, es realmente la tensión de la cuerda. Y como este cuerpo está en equilibrio, mi piedrita verde está ahí en equilibrio, la suma de las fuerzas que van para arriba, o sea, tensión más empuje, tiene que ser igual al peso del cuerpo. Recordemos que en vez de tensión, es lo que llamamos el peso aparente, y ahora simplemente al empuje que estaba sumando, lo voy a pasar por el otro lado restando, y en vez de llamarle peso, voy a llamar peso en el aire. Para así llegar a la formulita que generalmente se emplea en este tema. En este tema, generalmente, cuando ustedes lean problemas similares a esto, que es el cuerpo en el aire pesa tanto, pero cuando lo sumerjo en un líquido, cualquier líquido, pesa otra cosa, bueno, este es un problema de peso aparente. Tenés que emplear esto, que el peso aparente es igual al peso en el aire menos el empuje, y bueno, y de ahí en más ya depende de qué es lo que te diga el problema. Por ejemplo, acá, el problema nos dice que el peso aparente vale 11,2 newton, que el peso en el aire vale 17,5 newton. Y bueno, entonces, esto será para que yo despeje cuál es el empuje. O sea, esto va a ser 17,5 menos 11,2 y esto me dará ¿cuánto? 6,3. 6,3 newton. Bueno, yo por lo menos muchas veces hago así. Bueno, este es un típico problema de peso aparente. Sí, además me dan el peso en el aire, me dan el peso aparente, calculo el empuje, y con el empuje ya veo qué es lo que hago con el empuje. Ahora recién, yo sinceramente soy así. Muchas veces, bueno, ahora que ya calculé eso, ahora sí voy a ver qué me pregunta. Dicen, calcule el volumen total, el volumen, o sea, el volumen del cuerpo y la densidad de la muestra. Bueno, sí. Tenemos que calcular el volumen y la densidad. Bueno, pero ahora viene la otra formulita para el empuje, que hasta el momento no le he hecho jugar nunca, que era la densidad del líquido, G, y el volumen del cuerpo sumergido. Pero recuerden que en este problema, bueno, porque el enunciado me lo dice, que se sumerge por completo en el agua, una muestra de mineral que se cuelga en un hilo y se sumerge por completo en el agua, porque muchas veces los problemas me dicen que no se sumerge por completo, me dice que está la mitad nomás del cuerpo sumergido, o qué sé yo, alguna fracción, o me dicen tanto, bueno, pero acá me dicen que está completamente sumergido. Entonces, el volumen del cuerpo sumergido es el volumen del cuerpo, que por otro lado es la incógnita. O sea, esto es la incógnita. G, ya lo sabemos. Densidad del líquido, creo que le decían que era agua, ¿verdad? Sí, es agua. Y el empuje es lo que acabamos de calcular. O sea, acá hay que únicamente despejar lo
que tengo, densidad de líquido, y G. Y calcular cuánto vale eso. No hay que hacer mucho más. Vale, ¿qué le digo cuánto vale? Bueno, decime. 6,42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. 6,42 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Profe, Sí. Sí, decime. ¿por qué igual el peso aparente con la tensión? Porque lo que... A ver. El peso aparente es lo que pesa el cuerpo aparentemente. ¿Y cómo sabemos lo que pesa un cuerpo? Y bueno, yo sé lo que pesa un cuerpo porque el instrumento para medir el peso de un cuerpo es el dinamómetro. Y el dinamómetro me marca en realidad la fuerza que se le ejerza a este extremo, a este que yo he puesto acá de prima. Siempre van a marcar el valor de esta tensión que yo he llamado. Lo que pasa es que en el primer caso, cuando estaba en el aire, que este dibujo lo voy a hacer más rápido, ¿eh? Si no voy a demorar un montón. Pero cuando estaba en el aire, tenía el cuerpo y esta era la cuerdita. No debería haber sido verde, debería haber sido blanco eso. Ay. ¿Qué pasó con mi cuerdita y mi mineral? ¿Qué fuerza están actuando sobre el cuerpo? En este caso, el peso del cuerpo y la tensión. Pero, ¿qué fuerza están actuando sobre el aparato? ¿Qué fuerza se le están haciendo al aparato? Bueno, el aparato, el dinamómetro está registrando la tensión, de vuelta acción y reacción. Estas dos fuerzas. Bueno, quería poner reacción, no sé qué quería poner. Reacción. Estas dos fuerzas siempre van a ser iguales. Pero acá el equilibrio, como estaba en el aire, acá el equilibrio está únicamente dado por estas dos fuerzas. Acá la tensión es igual al peso y el aparato siempre me marca la tensión, siempre, siempre, en cualquier circunstancia. Acá el equilibrio para este cuerpo es tensión más empuje igual al peso. Bueno, pero el aparato me va a marcar siempre la tensión, que es la fuerza que se le hace a él. Es por eso, digamos que... y tu pregunta puntual era ¿por qué la tensión igual al peso aparente? Porque el peso aparente es lo que marca este aparato, el dinamómetro. Perdón, el aparato no marca el peso aparente. El aparato marca la fuerza que se le ejercen a él. Pero cuando el cuerpo está sumergido, es lo que nosotros le llamamos peso aparente. Peso aparente. Me quedó un trabalengua. ¿Puedo aportar algo ahí? Sí, porque yo estoy medio trabado hoy, Sofía. Entenderlo así, no sé quién ha preguntado, pero bueno, va para todo. Vos cuando hablas de peso, lo tenés que entender con respecto a un fluido que te rodea. Un fluido es un gas, por ejemplo el aire, o un líquido, por ejemplo el agua. Entonces vos decís, bueno, yo siempre que me peso en la balanza, que ya hemos aclarado que no mide peso, sino bueno, la masa, etcétera, pero siempre lo hago en el coso que me rodea, el fluido, digamos que es el aire, en donde yo vivo rodeada de aire. Y ese es el peso real que vos tenés. Cuando vos te metes al río, a la pileta, nunca te pasó que decís, fíjate, mira, parece que peso menos. Eso es tu peso aparente, porque estás rodeada de un fluido
que te esté ejerciendo un empuje, y es un fluido donde vos no vivís rodeada de agua. Me refiero, no es que vos vivís sumergida en el agua. Entonces, por eso es tu peso aparente, porque aparentemente pesas menos de lo que realmente pesas alrededor de tu fluido normal, que es el aire. ¿Y por qué el peso aparente es el dinamómetro? Porque nosotros en física hablamos mucho de peso de los objetos, ¿no? No es que vas a meter una balanza debajo de la pileta o del río para ver cuánto es tu peso aparente. Y bueno, entonces como hablamos de objetos, de pesos de objetos y todo eso, la manera de medir esos pesos es con el dinamómetro. Entonces el dinamómetro es lo que te marca los pesos, y cuando está ese objeto sumergido en un fluido como el agua, es verdad que ejerce su peso, pero el dinamómetro me marca otra cosa diferente. Bueno, porque te está marcando el peso que supuestamente tiene en el agua. Por eso, como es supuestamente tiene, es peso aparente. No sé si te quedó claro. Sí, muchas gracias. De nada. Otro dibujito también para clarificar esa situación. Che, qué lenta que se quede mi computadora. Tiene que ver con lo que decía Sofi, cuando yo creo que también la experiencia nos dice eso. Cualquiera que haya estado en un río, sobre todo, intentando construir un dique, y quiere acarrear las piedras para construir el dique, siempre te resulta mucho más fácil llevar la piedra por el agua, porque en el agua las cosas son más livianas. Fíjate acá en el dibujo donde está este buzo con el cofre del tesoro, y cómo lo lleve tranquilamente así cuando está sumergido, completamente sumergido. Acá ya tiene una carita más de que le está costando, así cuando ya el cofre no está completamente sumergido. Y acá cuando ya el cofre está prácticamente en el aire, se nota que está haciendo más esfuerzo. Y la pregunta es, ¿qué ha cambiado el peso del cofre? ¿Cambia el peso del cofre? Y no. Si el peso está dado por M por G, la masa es la misma y G es la misma, entonces el peso no puede cambiar. Pero cambia el peso que nosotros percibimos de ese cuerpo. O sea, acá que ponga un hombre o que ponga al dinamómetro, no debo decir balanza, debo decir dinamómetro, el dinamómetro va a marcar una cosa acá en el aire, cuando esté el cuerpo en el aire, me va a marcar más que cuando el cuerpo esté completamente sumergido. ¿Mm? Y a lo que marca el dinamómetro es lo que nosotros le llamamos peso aparente. Lo que marca el dinamómetro cuando el cuerpo está parcial o totalmente sumergido. No sé, Fer, si querés decir algo, porque va, hoy como que está medio trabado todo. No, para mí hasta ahora está completo todo lo que estamos trabajando. Lo único bueno que no son estos los únicos problemas que tienen para practicar. No se olviden que está ese otro PDF, porque bueno, estos tres que hemos hecho es como que abarca lo que les vamos a pedir, pero siempre hace falta practicar más, así que bueno, fíjense en eso que falta. Y no sé, Edu, si les vas a comentar algo del parcial, porque estaban preguntando por ahí cómo iba a ser. O sea, Sí. Bueno, chicos, primero para mí es una duda lo que, no sé si para vos, Fer, era obvio, pero para mí les habían dicho con que se inscriban había quedado en el aula virtual con que se inscriban hasta tal fecha. Yo no sé, digamos, si yo voy a intentar inscribirlo lo que no se han inscrito, pero para mí medio como que ya estaba cerrada ya el periodo de inscripción, ¿eh? claro, hasta ayer era hasta el Sí. lunes, pero acá en el chat solo un alumno tenés para agregar. Ya le tomé los datos, o si no, después fíjate en el chat del principal, ahí ha quedado de Marcos, Fisolo, que bueno, acaba de irse. Bueno. Una duda. Sí.
Para inscribirnos solo teníamos que poner la foto de los papeles que nos pedían en un PDF y enviarlo, ¿verdad? Al mail que estaba ahí en el archivo. No, no, no. La inscripción a que nos referimos nosotros es esa Ya sea la del que es formulario. de encuesta. Sí, tipo encuesta. Tipo sí, encuesta, bien. donde ustedes tenían que decir si iban a rendir o no el 7. Sí. Y tenían que poner su mail para que a nosotros por cualquier cosa nos quede el mail. Creo que les pedían el teléfono también, por alguna emergencia también, porque por ahí ya se van a dar Porque ustedes cuenta. no leen los mails. Sí, no leen los mails o por ahí, qué sé yo, en el momento de mandar el examen, porque les vamos a pedir que saquen una foto y nos lo envíen a una dirección. Entonces, bueno, eso a veces por alguna cuestión de internet se pone pesado y les tenemos que pedir que lo manden por WhatsApp, bueno, toda una historia, entonces por eso les pedimos por las dudas el celular también. En el chat, veo en el chat adicional también hay otra persona que no se ha inscrito. ¿Y qué va a pasar? Nosotros vamos a armar las listas. Si ustedes no han llenado esa encuesta, no van a aparecer en las listas. Entonces, hacia el fin de semana, cuando publiquemos las listas de los que van a rendir con los horarios, si no se encuentran ahí es porque no los vamos a tener en cuenta para rendir. Entonces, por eso les pedíamos que se inscriban, para que armemos las listas, los distribuyamos en los horarios en que se va a tomar el examen, porque no podemos tomarles a todos de una sola vez. Son más de 600 y el aula virtual no soportaría que ustedes todos a la vez entren. Entonces vamos a hacer por lo menos 4 turnos y necesitamos para cada turno el listado de alumnos. Por eso les hemos pedido que se inscriban y digan si van a rendir y así los distribuimos. Las hojas van a estar puestas en el aula virtual para que ustedes las descarguen y las impriman. Son hojas que tienen un rótulo que dice primer parcial, donde ustedes tienen que anotar su nombre, y en la primera hoja están las ecuaciones básicas con las que van a trabajar, o sea que tampoco necesitan acordarse de memoria las ecuaciones. Y ahí el profe, fíjense, les ha puesto una foto de cómo se rinde. Ustedes tienen que poner el celular